Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a la presentación de su programa Agenda Libre. Yo soy Charlie Carvajal, como siempre, diciendo las cosas como son, con responsabilidad, sin ningún tipo de temor. Transmisión a todo el mundo a través de Cinevisión, Canal 19, que cubre toda la República Dominicana y mucho más allá, y a través de Entivisión y Flor TV. También transmisión para los Estados Unidos a través de Tu Canal TV, que transmite desde Washington, D.C. Este es su programa Agenda Libre. Bueno, hay noticias en torno a la estructura mafiosa establecida en el INAVIE. El INAVIE es la institución, dependencia del Ministerio de Educación, que tiene bajo su responsabilidad todo lo concerniente al desayuno escolar. Desayuno escolar, almuerzo escolar. Es esta la institución que maneja, que se entiende con los suplidores, que le venden al Ministerio de Educación todos los alimentos, ¿no? Que se le brinda a los estudiantes dominicanos en las escuelas del sector público. El INAVIE maneja un presupuesto multimillonario. La mayor parte del presupuesto de educación lo maneja el INAVIE. Hay que se va gran parte del dinero de educación de ese presupuesto multimillonario en el desayuno y almuerzo escolar. De acuerdo a las investigaciones preliminares, se ha determinado que existía una componenda entre funcionarios, proveedores y proveedores del almuerzo escolar. Entiéndase que los que manejan el almuerzo escolar, la gente vinculada del INAVIE, naturalmente, con algún tipo de injerencia por parte del Ministerio de Educación en su estructura mayor. Repito, porque lo que se determina ahora mismo en el INAVIE no es solo responsabilidad del INAVIE. Recuerden que el INAVIE tiene una superestructura por encima. La persona que dirige el INAVIE no se maneja por sí solas, ni por su cuenta. La persona que dirige el INAVIE recibe instrucciones por parte de una superestructura que está por encima, mucho más encima y con más poder que el que dirige el INAVIE. El que dirige el INAVIE es un funcionario del Ministerio de Educación de segunda o tercera categoría, por decirlo así. El INAVIE por sí solo no son capaces, la persona que dirige el INAVIE, de hacer ese nivel de negocios importantes. Entonces, si ya en la investigación que se ha hecho en el Ministerio Público en cuanto a lo que ocurre en el INAVIE, lo que ha ocurrido desde hace mucho tiempo en el INAVIE, pues se determina que existió una componenda entre funcionarios del INAVIE, funcionarios de salud, del Ministerio de Educación y los proveedores del almuerzo escolar. Yo creo que el Ministerio Público debe profundizar, debe ser interés incluso del presidente de la República que se profundice y que no nos quedemos solamente en el caso del que dirige el INAVIE, el señor Rodríguez. No nos podemos detener solamente en esta gestión del INAVIE. Si es necesario hacer una retrospectiva y hurgar en el pasado, pues que se haga. Pero también estoy muy claro en que no debe detenerse la investigación solamente en el INAVIE. No debe detenerse la investigación solamente en el director del INAVIE, porque el director del INAVIE no tiene facultad para hacer una gran cantidad de negocios que ahí se realizan. Que para aprobar a esos suplidores, a esos proveedores, esos contratos multimillonarios, pues no es solamente el que dirige INAVIE. Hay que hurgar también en el Ministerio de Educación, quienes de una forma u otra le trazaban pauta al INAVIE. Esa es mi posición al respecto. Creo que debe ser la posición incluso del presidente Luis Abinader de que se profundicen las investigaciones y que no cerremos el caso solamente con el pasado director del INAVIE, una condena, una investigación y que se quede ahí. ¿Quién estaba por encima del director del INAVIE que permitió que se cometieran esos negocios, esa mafia que existía? Y llama, amigos televidentes, poderosamente la atención una serie de tweets que publicó ayer el ministro de Educación, Roberto Fulcar.
Tal parece que ya Roberto Fulcar tenía conocimiento de los resultados que había arrojado esta investigación, y Roberto Fulcar ayer, de forma sorpresiva, primera vez que se refiere al caso de Lina Vie, lo hizo ayer diciendo que yo, Roberto Fulcar, portador de la cédula número tal y tal y tal, ni mi esposa, ni mis hijos, ni mis sobrinos, ni mis hermanos somos suplidores del desayuno escolar o del almuerzo escolar. Llama poderosamente la atención el hecho de que Roberto Fulcar trate de ponerse adelante. Oigan bien lo que hace Roberto Fulcar. Un día antes de que se diera a conocer que se confirmara que había una estructura mafiosa, él trata de quitarse del camino y decir, no, yo soy un hombre serio, yo no soy suplidor del Estado, ni mi esposa, ni mis hijos, ni mis cuñados, ni mis hermanos, ni mis tíos, ni mis sobrinos. Nosotros no somos proveedores del desayuno escolar. Yo no tengo que ver con eso, ni mi familia. Esa es la posición de Roberto Fulcar. Entonces, yo deduzco que Roberto Fulcar está muy mal asesorado, porque esa aclaración que hace Roberto Fulcar es de por sí innecesaria. Si a usted, señor ministro de Educación, Roberto Fulcar, no lo han involucrado en toda la estratagema de corrupción instaurada en el INAVIE, usted no tiene por qué salir a defenderse. Yo creo que cometió un error el ministro de Educación, Roberto Fulcar, producto de la desesperación. Yo creo que si consulta esto con su director de comunicación, le dice, no, don Roberto, que continúen investigando, usted no tiene que decir que usted no tiene que ver con eso. Entonces, esa serie de Twitter que publicó ayer Roberto Fulcar, diciendo que ni él, ni su esposa, ni sus hijos, ni sus familiares son suplidores del almuerzo escolar, son proveedores del almuerzo y el desayuno escolar, pues entonces esto nos indica a nosotros que el señor Roberto Fulcar está temeroso, está preocupado por la investigación que se está haciendo en el INAVIE. De modo que yo le hago un llamado al Ministerio Público, incluso este llamado lo hago extensivo al gobierno, al presidente de la República, Luis Abinader, de que no se detenga la investigación del INAVIE, sencillamente con el director del INAVIE y con 2 o 3 empleados de tercera categoría que trabajan en el INAVIE, para manejar el volumen de contratos multimillonarios de los proveedores del desayuno escolar y el almuerzo escolar. Ese es un negocio inmenso que el director del INAVIE de por sí no iba a tener la potestad para manejar todo ese dinero. De modo que, esta es mi opinión en torno al INAVIE, que se investigue profundamente. Todo el que esté involucrado en el caso del INAVIE debe ser sometido a la acción de la justicia y que lo metan preso. Y la superestructura que por encima del INAVIE, de una forma u otra, podía incidir para que se concretizaran algunos contratos con proveedores. Es el momento de que, repito, limpiemos de por sí y para siempre la estructura mafiosa que se ha denunciado existe en el INAVIE y por ende, si existe en el INAVIE, existe en el Ministerio de Educación, porque el INAVIE es una dependencia del Ministerio de Educación. Y lo que pasa en el INAVIE no puede pasar como que ocurrió en una institución aparte. No, vamos a investigar. Eso del INAVIE debe profundizarse hasta las pasadas gestiones de los pasados gobiernos que han estado dirigiendo el INAVIE, pero debe también proyectarse hacia esa estructura que está por encima de la gente que dirige el INAVIE. Vamos a hablar claro, por Dios. Esa investigación que ya arrojó una componenda corrupta, mafiosa, entre funcionarios del INAVIE y proveedores del desayuno y del almuerzo escolar, eso hay que investigar. ¿Quiénes en una superestructura más alta trazaban estrategias y pautas para que el director del INAVIE aprobara contratos? ¿Quién era que lo hacía? ¿Escapa esto al Ministerio de Educación
o fuera del Ministerio de Educación, otras personas incidían para que se firmaran esos contratos. De modo que no es tan sencillo como se ve. No solamente, bueno, el INAVIE, quitamos al tipo del INAVIE y seguimos como que no pasó nada. No. Quienes actuaban en componenda con el director del INAVIE, pero no los que estaban en componenda solamente los suplidores. Aparte de los suplidores que actuaban en componenda con el director del INAVIE, con los directores que ha tenido el INAVIE, quienes en el Ministerio de Educación, en la más alta estructura, actuaban en componenda con el tipo que está con el director del INAVIE. Ahí es que hay que profundizar la investigación. Y si hay que profundizar, quiénes por encima del Ministerio de Educación incidían para que Educación trazara pautas y que el INAVIE aprobara contratos. Es tan sencillo como eso, amigos televidentes. Yo creo que estamos en un gobierno donde la transparencia es vital, es el deseo del presidente Luis Abinader de que cortemos para siempre el cáncer de la corrupción, del enriquecimiento ilícito del Estado, de los negocios que se hacen desde el Estado. Pero repito, esta investigación no se puede quedar solamente en el INAVIE y que pasó todo. No. El que dirige el INAVIE es un peón. El que dirige el INAVIE es un peón de una superestructura que opera desde el Ministerio de Educación. Y en cierta forma, muchas veces es probable que el ministro de Educación actúe como peón de otras superestructuras. De modo que el presidente Luis Abinader está sumamente claro en que hay que actuar en contra de la corrupción, de las estratagemas que por décadas se han estado estableciendo desde el Estado. Amigos, este es su programa Agenda Libre, yo soy Charly Carvajal. Vamos a la pausa, retornamos en breve con más contenido. Siga con nosotros.